poquito de alergia. Ya, estamos grabando, así que puede en el chat, por favor, colocar algún puntito, algo así, cualquier cosa sirve para que se quede guardado en el registro del chat y así colocarlos presentes, ¿ya? Así como Claudio, como Vicente, se va muy bien con su sonrisa ahí. Bien, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltan más que pongan presente. Ya, muy bien. Los que vienen llegando, por favor, colocar en el chat que están presentes. No se olviden de eso. Si escuchan que estoy hablando así un poco congestionado, es por la alergia ya. Sí. Ya. Vamos a empezar a presentar pantalla. Un segundo. Listo. Bien, lo que nos toca ver hoy es netamente la continuación de la República Liberal, hasta donde llegamos la semana pasada, porque nos demoramos un poco, porque es necesario introducir un poco la visión de todo este periodo. Hicimos un resumen hablando de las cosas que se iban a cambiar y después empezamos detalladamente a ver gobierno por gobierno, ¿cierto? Claro que alcanzamos a ver solamente un gobierno, el primero. Ahora vamos a seguir viendo hasta idealmente el final de este periodo, ¿ya? A modo de resumen, mencionar que es un periodo que dura 30 años, luego de la República Conservadora. Se caracteriza por ser un periodo de expansión territorial, vamos a destacarlo. Se caracteriza por ser un periodo de expansión territorial, eso es clave. Recordemos tanto la pacificación, comillas, pacificación de la Araucanía, la guerra del Pacífico, eh, la guerra contra España, todos esos van a ser conflictos bélicos que van a tener como propósito el adjudicar más terreno para Chile, para su jurisdicción. ¿Qué quiere decir jurisdicción? Quiere decir que ahí Chile puede aplicar sus leyes, ¿ya? Eh, Otro punto importante es separar la iglesia con el Estado. Básicamente este periodo se define en esas dos cosas, ¿ya? Eso lo tienen que quedar grabado en su memoria. Cuando hablen de República Liberal, usted inmediatamente tienen que asociarlo con un periodo de expansión territorial y con un periodo en el cual se separa la iglesia del Estado, ¿ya? Eso es primordial. Son los dos ejes principales de este periodo. Profe, tengo problemas con la cámara, no se preocupe. Recuerden colocar en el chat los que vienen llegando recién, que están presentes, por favor, ¿ya? Con las cámaras no se preocupe, agradezco que la activen, ya lo agradezco mucho porque así puedo verlo, pero si no puede por ese motivo, no lo haga, ¿ya? Eh, Características de este periodo. El Partido Liberal toma el control político de Chile impulsando la libertad de los ciudadanos. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de libertad y lo que tiene también que ver con la separación iglesia-estado, tiene que ver con permitir a las personas todas las libertades individuales, incluyendo entre esas la libertad de culto? ¿Qué era la libertad de culto? ¿Se acuerdan? Lo puede escribir en el chat si ahí tiene alguna duda, no tenga miedo, estamos en clase, si se equivoca vamos arreglando y vamos dejando en claro. A mí me interesa que... Que cada persona puede elegir su religión. Perfecto, perfecto. Recordemos bien que la libertad de culto es una ley que permite que cualquier persona pueda, o sea, que yo como persona pueda
practicar cualquier culto religioso. Ya recordemos que hasta este entonces, hasta estos cambios, Chile era oficialmente católico. Por ende, legalmente no se permitía ninguna otra religión. Claro, no se mataba a una persona, no lo mandaban a matar si era de otra religión, pero se le discriminaba. ¿Por qué? Porque no tenía acceso a los cementerios, no podía casarse. Recordemos que el casamiento hasta ese entonces, el matrimonio, es, es a través de la iglesia. Después se separa por el matrimonio civil, ¿ya? Pero hasta ese entonces ese tipo de problemas sociales se llevaban a cabo en Chile debido a que no había una libertad de culto. La ampliación del universo electoral, la reducción del poder de la Iglesia Católica, bueno, va asociado con esto, ¿ya? Esto va asociado con esto. Esto de acá, con esto de acá, van netamente asociados, porque al quitarle yo el poder a la Iglesia, al dejar a la Iglesia fuera del ámbito legal, estatal, permito y accedo también a la posibilidad de la libertad de culto. Y la economía monoexportadora, que eso también lo hablamos. Chile opta por un rol de exportar materias primas, ¿ya? Eh, para esta época el salitre va a ser su producto estrella. Vimos los presidentes y acá llegamos al primero, ¿cierto? José Joaquín Pérez. Lo vimos el caso del rey de la Araucanía, que puso un ojo, ¿cierto? Eso en la pacificación de la Araucanía, la colonización al sur del río Bío por Cornelio Saavedra, que es este periodo en el cual se hace retroceder a las comunidades mapuches más al sur para adquirir esos territorios y colonizarlos. Recordemos que esos territorios Chile los necesitaba para trabajarlos agrícola, ¿cierto? Con trabajo agrícola, producir alimentos para venderlo a las potencias mundiales como Estados Unidos, en ese entonces Australia, que estaba colonia de Inglaterra, que estaban explotando el oro en esas zonas, eh, y había que cubrir esa demanda. Chile, como buen vendedor, prefirió matar a su propio pueblo originario para vender esos productos. Otro dato importante de este periodo es la formación del primer cuerpo de bomberos, ya en 1863, a raíz de un incendio muy grande que quemó la iglesia de la Compañía de Jesús. La guerra contra España y la adjudicación del sur de Chile, digamos, dígase Chiloé, las zonas australes de Chile, fueron adjudicados durante este periodo, las cuales estaban aún siendo colonizadas por españoles. Ya hasta este entonces aún habían tropas españolas en territorio chileno. La creación del Partido Radical en 1862 ocurre durante este periodo. La colonización alemana de Yanquihue, cuando se expulsa a los mapuches de su propio terreno, se traen colonos alemanes a poblar esos lugares, ¿ya? Es por eso que hay tradición alemana en el sur de Chile, ¿ya? Por eso tenemos cervecería, Kuchen y todas esas cosas que se traen como costumbre alemana a Chile durante este periodo. Es gente alemana la que llega aquí con sus costumbres, tradiciones, y después a medida de los años y las generaciones se van chilenizando, ¿cierto? El tratado de 1866 con Bolivia, que lo conversamos en la clase anterior también, es este tratado que permite tanto a Chile como Bolivia explotar el salitre que se encuentra entre el paralelo 23 y el 25 latitud sur, ¿cierto? Esto permitía que Chile y Antofagasta, es decir, y Bolivia pudieran explotar salitre en cualquier de estos territorios en medio del desierto, ¿ya? Eso va a causar el comienzo del conflicto porque dicen que Chile no va a respetar muy bien el tratado, ya que va a empezar a sobreexplotar la zona respecto a Bolivia. Es decir, Bolivia va a tener salitrera, pero Chile va a pasarse un poquito, digamos, va a invertir demasiado. Y recordemos que Chile a sus espaldas tenía inversores ingleses, ¿ya? Mientras que en Bolivia había un impulso estatal por explotar el salitre. En cambio, en Chile ya estaba la gente poniendo todo el dinero y
rápidamente Chile empezó a explotar esa lira. Eso molestó a Bolivia, ¿ya? Porque, claro, los dos podemos explotar. Es como que yo le diga a usted, no sé, pues usted de repente empieza, ustedes como curso, comparten una cancha con otro curso, pero el otro curso ocupa 3 cuartos de cancha y a usted le quedó un cuarto simplemente. ¿Me va entendiendo? Entonces, eso va a causar la molestia de Bolivia, la molestia de Bolivia en el futuro. Vamos viendo una evolución en los límites con la pacificación de la Araucanía. Este es el antiguo Chile, ¿ya? A pesar de que, por ejemplo, toda esta zona era poblada por españoles aún, esta parte de acá era el territorio mapuche, todo esto se va a ir adjudicando, ¿ya? Y como vemos hasta acá, llega hasta acá en el norte, donde en el futuro se va a desarrollar la Guerra del Pacífico para llegar a ser el Chile que todos conocemos, que es este de acá, el de la derecha. A la izquierda tenemos un Chile previo a la Guerra del Pacífico, que ya adjudicó sus territorios en la nación mapuche y también al sur con la guerra contra España, ¿ya? Vamos a pasar a este Chile, al Chile actual, después de la Guerra del Pacífico. Pero aún no viene la Guerra del Pacífico, estamos ahí, está ahí. La ley interpretativa, las 5 leyes laicas, estas las copiaron la semana pasada, ¿cierto? El cementerio general, el registro civil, el matrimonio civil. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que aquí diga civil? Quiere decir que ahora todo es legal y escrito, ¿cierto? Registrado según el Estado. Hasta este entonces la gente no tenía RUT, por ejemplo, ¿ya? Cuando se crea el registro civil es esta institución donde que lleva el conteo y el estado civil de todas las personas. El registro civil es donde cuando usted nace lo inscriben, como Tamara Belén Laura Campos, como Sebastián Andrés Yaupi Vázquez, y ahí le dan, por ejemplo, un RUT, ¿ya? Voy a inventar, yo creo, parece que ustedes están como por ahí por los 22 millones por ahí, 23 millones, sí, 22. 22 millones 348 035 raya 3, ese es su RUT, ¿ya? Por ejemplo, y ese número a usted le da una legalidad en Chile, ese número a usted le otorga la nacionalidad de chileno, que usted se llama Juanito Pérez y vive en Chile, y le otorga esa nacionalidad. Usted es legalmente chileno gracias a ese documento, y eso nace en esta época con el registro civil. ¿Y qué pasaba antes? Antes de esto era la iglesia quien llevaba este registro. ¿Me va entendiendo? Ahora no, ahora es netamente legal, civil, estatal. ¿Por qué? Porque estamos avanzando socialmente. Recordemos que estamos dando paso a un país más moderno y por ende tenemos que ser socialmente más inclusivos. Si queremos traer gente del extranjero a poblar nuestro país, a aportar culturalmente e intelectualmente, por ejemplo, no podemos estar discriminando por su religión. ¿Me va entendiendo? Entonces, este es un giro que Chile socialmente tiene que dar, casi obligadamente porque parte de ser un país mundialmente conocido era permitir estas libertades individuales. Estados Unidos estaba permitiendo lo mismo, Inglaterra hacía lo mismo, Francia, etcétera. Entonces, Chile tenía que hacer lo mismo. Recordemos que Chile tiene este afán de acomodarse a las potencias mundiales. El matrimonio civil es el mismo tema, ¿ya? Hasta este entonces usted se casaba por la iglesia y quedaba casado bajo la ley de Dios, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué pasaba si unas personas que se querían casar no eran católicas, por ejemplo? No tenían dónde casarse, ¿me entiende? Pero ahora con el matrimonio civil usted puede hacer esa unión legal de forma efectiva, ¿ya? De hecho, hoy en día hay gente que se casa solamente por el civil y no por la iglesia, o se casa por el civil y hace alguna otra fiestita como ceremonia, o el matrimonio en la iglesia pasa a ser netamente ya hoy en día una cosa espiritual, ¿de acuerdo? Y si es que se casan, cada vez hay menos gente que se casa. Hay un estudio que dice que el matrimonio va a ir desapareciendo como asociación.
Obras importantes de este periodo. La modernización de la enseñanza secundaria, ¿ya? Se especializa la enseñanza secundaria con el fin de darle un enfoque más científico, como más enfocado a lo que es un liceo, ¿me va entendiendo? La construcción de las líneas telegráficas desde Copiapó hacia el norte, por el norte y hasta Concepción en el sur. El telégrafo es muy importante porque es el hermano antiguo del teléfono. Ya en el telégrafo yo puedo llamar a una persona y se enviaban mensajes codificados, ya muy cortitos. De esa forma yo igual podía, por ejemplo, informar quizá que se mandó alguna mercadería, que se mandó algún carro con comercio. Se informaban cosas importantes, por ejemplo, ya algún despliegue de tropas, qué sé yo. Pero eso era el telégrafo, esa cosita que vemos acá arriba, donde se marcaban ciertos mensajes. Creo que con clave Morse, ¿ya? Uno marcaba así como... Se escucha el golpecito, ¿cierto? Y era como una cosa así que uno marcaba y eso tenía un significado, ¿ya? Algo muy antiguo, muy antiguo. Que después va a evolucionar en teléfono. El censo de 1865 importante, ¿por qué? Porque un censo no es solamente porque el Estado sea entrometido y quiera saber cuántas personas viven en su casa y todo eso, sino que el censo te permite, recordemos que el censo es un instrumento de medición de la época de los romanos, ¿ya? Y el censo se utiliza para saber cuántas personas viven, primero, ¿cierto? Si son hombres o mujeres, de qué material es su casa, cuántos de ellos trabajan, cuántos son niños, cuántos son adultos. De esa forma, yo hago una radiografía completa de la sociedad chilena y de esa forma puedo saber si necesito más escuelas porque hay más niños, si necesito invertir hospitales porque en realidad hay más adultos mayores, si en realidad las casas son de un material muy ligero y debería invertir para mejorar la infraestructura urbana, por ejemplo, cosas así. Si hay mucha gente cesante, si son más hombres o mujeres, todas esas cosas yo puedo sacar toda una radiografía completa a través del censo. Por eso es tan importante el censo, ¿ya? Y el primero que se hace en esta época. Hasta el día de hoy se lleva a cabo periódicamente para dejar que los datos cambien, digamos. Se establece el Código de Comercio en 1867, la inauguración del ferrocarril de Valparaíso, el establecimiento de la línea de vapores entre Valparaíso y Liverpool, se crea la Unión y el Club Hípico, se construye el actual edificio de la Universidad de Chile y el 8 de agosto de 1870 se promulgó la ley que prohibió la reelección del presidente de la República inmediatamente, después de haber terminado su periodo. Eso en general, ya un Chile que sigue modernizándose, que sigue invirtiendo en la economía, sigue invirtiendo en la economía y en la modernización social. Ojo con eso. Gobierno del presidente Federico Errázuriz Sañartu. Ya, este ya va a durar 5 años, porque recordemos que aquí se acaba el tema de la reelección inmediata. Se prohibió la reelección inmediata. Entonces pasamos al gobierno de Federico Errázuriz Sañartu, para que lo escriba ahí en su cuaderno. Entre 1871 y 1876, solo 5 años. ¿Qué va a pasar durante el gobierno de este caballero? Recordarle, hola Ángela. Ah, ya, ok, ok, comprendo. Muchachos, los que vienen llegando, por favor, o los que han llegado recién, recuerden colocar en el chat presente, un puntito, cualquier cosa. Hay mucha gente que llegó, llegaron como 10 en este momento, mientras estábamos en esta parte de la clase. Así que los que llegaron hace poquito, por favor, en el chat,
De esa forma quedan presentes. Muy bien, Janina. Muchas gracias. Bien, gracias, Gaspar. Bien, acontecimientos de este periodo en general, ¿ya? Esto lo copian porque es importante. Reforma a la Constitución en cuanto a la ley electoral. Se van a cambiar las leyes electorales. Se va a permitir a más personas votar, ¿ya? Ahí vamos a ir viendo con detalle, pero es para que lo escriba, lo tenga presente. La reforma de la Constitución en el tema de ley electoral, la aprobación del Código Penal, se va a crear un Código Penal detallado para el tema de la delincuencia, delitos, crimen, etcétera, tipificado como hoy en día, si es un delito grave, falta grave, un crimen, ¿cierto? Y de esa forma otorgarle un castigo predeterminado y legal. La aprobación del código de minería. En el fondo, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos creación de código por allá. En el fondo, lo que estamos viendo acá es que Chile está dejando de ser un país tan simple, ruralizado, digamos, y este paso a la modernidad también significa complejizar las leyes, ¿ya? Eh, Esto también significa empezar a implementar y detallar todo lo que tiene que ver la materia legal, ya porque estamos pasando a un país más complejo. Estamos hablando de impuestos, estamos hablando de control de la población, de leyes de libertad de culto, es una modernización. Entonces, por eso tanta creación de leyes y códigos, porque hay que regular la sociedad hasta el punto más mínimo, como hoy en día. La creación del Ministerio de Relaciones Exteriores, recordemos que Chile tiene como afán tener un lugar en el mapa mundi, ¿cierto? Reformas constitucionales en 1874, la adquisición de los blindados, el Cochrane, siempre va con Cochrane, ya, Cochrane, el Cochrane y el Blanco Encalada, ¿ya? Y paralelamente, el pacto secreto entre Perú y Bolivia que se va a llevar a cabo en 1873. Mientras tanto, en las altas tierras de Bolivia y Perú van a estar planeando unirse para declararle la guerra a Chile, ¿ya? Esos van a ser los 7 puntos más importantes del gobierno de Federico Errázuriz Sañar. Bien, acá se va a llevar a cabo un conflicto, ya, no, ya, disculpen, disculpen. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas sobre este periodo? ¿Alguna cosa que no haya quedado muy clara? ¿Alguna cosa que yo dije que quizás no se entendió bien? ¿Algo que quizás han escuchado por ahí de este periodo y yo no estoy abordando? Quizás, no sé. Al parecer no. La gente ha puesto presente, sí, muy bien. Los que vienen llegando, llegaron dos más. Coloquen presente en el chat, ya, por favor. Acuérdense de quedar presentes, sumamente importante.
Quizá alguno, yo pensé que alguno iba a decir, profe, ¿y si Chile tenía blindados como el Cochrane y el Blanco Encalada? ¿Por qué mandaron a Arturo Prat a pelear con la Covadonga en la Esmeralda? Pensé que iba a salir esa pregunta. Yo tampoco lo sé. Hasta hoy en día no se sabe por qué a Arturo Prat lo mandaron a hacer de escuadra con un barco tan frágil. Ya, la Esmeralda es de madera. Entonces llegó el Huáscar, que era el blindado peruano, y ahí ya sabemos el resto de la historia, el abordaje muchacho, ¿cierto? Todo ese tema. Algunos dicen, algunos dicen que lo mandaron a propósito en ese barco para que deshacerse de Arturo Prat. Y que dicen que Arturo Prat era un poquito disidente en lo que es la Marina, ¿ya? Era un poquito una persona que opinaba distinto a los demás. Entonces eso lo llevó, parece como que no todos lo quisieran mucho y de ahí dicen las malas lenguas que lo mandaron a propósito. Bien, seguimos. Va a haber una ruptura interna en lo que es la política chilena entre la fusión liberal conservadora que había llevado al partido liberal a ganar, ¿cierto? A poder llegar al... Profe, ¿qué es el Ministerio de Relaciones Exteriores? Buena pregunta, Benjamin. El Ministerio de Relaciones, a ver, me explico. Primero hay que explicar qué es un ministerio. Quizás muchos de acá no tienen claro ni siquiera qué es un ministerio, ¿ya? Dentro de lo que significa el Poder Ejecutivo están todas las facultades que tiene el presidente, ¿ya? El líder del Poder Ejecutivo es el presidente, digamos actualmente Sebastián Piñera, ¿ya? El presidente tiene las facultades de regir y administrar a Chile en todas las materias: educación, salud, vivienda, obras públicas, relaciones exteriores. Las relaciones exteriores tienen que ver con el tema de cómo yo me llevo económicamente y políticamente con los otros países. ¿Me entiendes? Obviamente el presidente, que es una persona, no puede llevar a cabo todas estas funciones al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces decreta o nombra a sus secretarios. Y esos secretarios es un sinónimo de ministro, ¿ya? Por ende, un ministro es como el secretario del presidente en dicha materia, ¿ya? Entonces, al crear un Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿qué podemos darnos cuenta? De que Chile le importa mucho en este periodo, o recién Chile en este periodo empieza a tener relaciones con los países extranjeros. Con Inglaterra va a tener una relación económica muy fuerte, con Estados Unidos igual, ¿ya? Con esos países principalmente Chile se va a llevar muy bien en materia económica y política. Mientras tanto que con Perú y Bolivia se va a llevar de tirones de mecha, ¿cierto? Entonces ahí tenemos Benjamín, ahí tenemos una muestra de cómo se llevan a cabo estas relaciones exteriores. Hoy en día nosotros tenemos una muy buena relación con China, porque hay un tratado de libre comercio, con Estados Unidos, ¿cierto? En general con muchos países. Ya Chile se lleva muy bien, ya es un país bien querido en el mundo, porque Chile vende materias primas para todo el mundo. Vendemos todo, vendemos hasta el agua, y acá no hay nada. Pero bueno, parece que a Chile le importa caer bien afuera, le importa mucho caer bien, tanto que se olvida de su propia gente a veces. Eh, Estos temas, este conflicto que se vivió internamente entre liberales y conservadores, tiene que ver netamente con el tema teológico, ya temas de la iglesia. Va a haber una supresión del fuero eclesiástico. La supresión del fuero eclesiástico quiere decir que
ya no se permite, por ejemplo, este tema de la opinión de la iglesia, ya no se permite la inclusión de los sacerdotes en la política. La religión en los colegios deja de ser obligatoria. Pasamos a ser un país laico, muchachos, ¿ya? Y un país laico, muchas veces hay personas que se confunden y piensan que el concepto laico es igual a ateo, ¿ya? Y no es lo mismo, porque una persona atea o un país ateo no reconoce ningún Dios, ¿ya? Eso es un ateo. Siento que mientras que un país laico, con leyes laicas, permite cualquier culto, pero no tiene ninguna religión oficial. Hoy en día nosotros tenemos un país con leyes laicas, una educación laica. ¿Qué quiere decir esto? Que se permite que cualquier colegio pueda abordar temas religiosos, pero no hay ni uno oficial, ¿ya? Por eso es que hay colegios hoy en día que tienen alguna orientación religiosa, como el de nosotros, que es católico, ¿cierto? Y hay colegios que no tienen ninguna orientación religiosa y en donde religión es un ramo donde se abordan muchos temas espirituales de distinta índole. Ya, como nosotros es un colegio católico, obviamente religión es enfocado a la enseñanza del Evangelio. eh, Aquí tenemos un cuadro importante, ya este cuadro yo voy a subir este PDF después de la clase para que tengan toda esta materia y ahí responder la actividad de la semana que la voy a subir también el mañana o el jueves a más tardar, ¿ya? ¿Qué quiero que quede claro aquí? La relación Estado-Iglesia, ¿ya? En la época conservadora había una unión entre el Estado y la Iglesia. La Iglesia Católica era la religión oficial, pero durante este periodo va a haber una separación. Se separa el Estado de la Iglesia. No es que chao católico, odiamos a los católicos, el Papa ándate para Roma y no me vais nunca más. No. Se trata de que ya la Iglesia no se va a meter en ninguna materia legal estatal, solamente se va a enfocar en lo espiritual, ya como hoy en día, como hoy en día. Hoy en día sí, a veces se le pide la opinión al arzobispo, etcétera, eh, pero no, su opinión es eso, una opinión, ¿ya? La religión católica era la oficial del Estado durante la época de los conservadores, pero durante los liberales va a ser la libertad de cultos, es decir, se va a permitir a cualquier persona llevar a cabo o practicar cualquier religión. El matrimonio era válido legalmente celebrado por la iglesia, pero durante el periodo conservador va a ser válido igualmente si era celebrado ante un funcionario del Estado. La enseñanza regida por la iglesia, pasamos a una enseñanza laica, como mencionábamos, ¿cierto? Dependiente de las parroquias, los cementerios, es decir, que el sacerdote que administraba dicha parroquia permitía si una persona sí o no podía enterrarse en ese cementerio. Va a pasar a ser, todos los cementerios van a pasar a ser laicos, es decir, que cualquier persona tiene derecho a estar enterrada en cualquier cementerio. Recordemos que el tema de la muerte y de la defunción no es un tema a tratar a la ligera. Yo no puedo andar paseando un muerto todo el día o toda una semana buscando dónde enterrarlo, ¿cierto? Por una cosa higiénica y por una cosa de respeto, y netamente por una cosa higiénica. O sea, un cadáver empieza a expeler malos olores, enfermedades, etcétera, ¿cierto? Entonces era importante darle un orden a este tema, ¿ya? Y es porque va a pasar que en muchos lados se van a rechazar personas por no ser católica, por no haber ido a misa. En el fondo, no quiero caer en esto, pero lamentablemente van a haber sacerdotes que van a abusar de su poder en el sentido de que van a discriminar religiosamente a otras personas. Por eso era necesario acabar con esto. Y el derecho a patronato, que es que no se permitía por parte de los conservadores, y para entonces va a ser partidario de ella. ¿Qué quiere decir el derecho a patronato esencialmente? Quiere decir que el Estado
de cierta forma está sobre la iglesia, puede incluso sugerir autoridades de la iglesia, ¿ya? Antiguamente los conservadores se oponían porque, claro, ellos entendían que la iglesia era una entidad más importante para ellos, pero ahora ellos entienden también, los liberales, que el Estado es la institución más importante del país, por ende tiene que regular todo en general. Es una cosa rara cómo va evolucionando socialmente, religiosamente Chile, se va modernizando, ¿ya? Luego voy a subir este cuadro, así que no se desespere si no lo alcanza a copiar entero, ¿ya? Deje el espacio y ahí seguimos. En honor al tiempo, tenemos que avanzar. El tratado con Bolivia va a cambiar, ¿ya? Bolivia, como vemos un mapa aquí, este es un mapa previo a la Guerra del Pacífico. Lo que está con amarillo es Bolivia, ¿ya? Y lo que llega hasta aquí es Chile, hasta un poquito más al norte de Copiapó, ¿ya? Antofagasta, toda esta zona, Iquique es boliviana y esta zona de acá es peruana. La extensión del ferrocarril al sur de Chile. Eso va a ser importante porque va a permitir, como vemos aquí, esta es una foto muy antigua, no sé si será el primer ferrocarril, pero permite el viaje rápido entre el país, modernización también, ya netamente. Claro, contaminaba un poquito, pero para la época no importaba, o sea, todavía estas personas no sabían que el año 2050 íbamos a quedar sin recursos naturales. No era la temática en ese tiempo, claramente. La remodelación de Santiago también es importante. Ya se van a traer muchas obras del extranjero. Arquitectos artísticos del extranjero también van a llevar a cabo su obra acá. Estas fuentes lindas que vemos nosotros en el Cerro Santa Lucía, la misma Virgen del Cerro San Cristóbal, es traída desde Francia, fue donada por un artista francés, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque de esta forma estos monumentos hablan de una modernización de Chile, además hablan de un nivel de cultura, ¿ya? De que hemos sido un país que ha ido evolucionando culturalmente, o sea, ya no somos puro campo. ¿Se acuerdan? ¿Conocen ese dicho como cuando dicen, típico que los abuelitos, uno va pasando y el abuelito te dice, ah, aquí había puro campo ahora, antes, ¿cierto? Ya, Chile ya no puede ser puro campo, tiene que transformarse en una ciudad moderna. Y propio de una ciudad moderna son todos estos monumentos, ¿cierto? El Cerro Santa Lucía y su modernización, ¿cierto? La Alameda, también modernizada. Este caballero que vemos acá con bigotito es don Benjamín Vicuña Maquena, ¿ya? Y me acabo de equivocar porque esta no es la Alameda, sino que es justamente la avenida Vicuña Maquena. Este caballero va a modernizar Santiago, urbanamente hablando, ¿ya? En cuanto a edificios, en cuanto a estructura. Por ejemplo, Benjamín Vicuña Maquena va a plantear que la aristocracia chilena vive en el centro de la ciudad, va a poner estos árboles a lo largo de toda la periferia, porque según él, eh, los árboles filtraban el aire, ¿ya? Entonces el aire de los rotos no podía ser el mismo aire de la gente que vivía al centro de la ciudad. Tenían que estar los árboles para filtrar eso, ¿ya? No estoy mintiendo, eran palabras de él mismo. Eh, Moderniza el Cerro Santa Lucía y todo eso, ¿ya? Se va a encargar de todas las obras públicas de ese periodo. La remodelación del Parque Cauciño, hoy conocido como el Parque O'Higgins, ¿ya? Donde se lleva a cabo la parada militar, actualmente se ve de esta forma, ¿cierto? También se hace el Lollapalooza en el Parque O'Higgins, actualmente. Eh, el antiguo malecón de Valparaíso, se crea el primer muelle en Valparaíso, ¿ya? El primer muelle para las descargas y cargas de gente y de material. Y la laguna de Quinta Normal, de la Quinta Normal, que es este parque que también conocemos, ¿cierto?
La compra de blindados, el blanco encalada, actualmente modernizado, así se ve, este es el blanco encalada moderno, y el Cochrane, que así era antiguamente y así se ve hoy. Ya, o sea, es otro, lo compran otro y le colocan el mismo nombre, pero simbólicamente ocupa el mismo lugar. Uno puede tener uno de esos en el GTA, por si acaso. No, nada que ver. Qué tonto el comentario del profe, enseñando historia y sale con estos comentarios. ¿Cuáles fueron las obras más relevantes realizadas durante el periodo? Se decreta la libertad de enseñanza. Recordemos que ya la religión no tiene por qué ser oficial y cualquier colegio puede tener dicha orientación. Esto va a tener sus pros, ya va a ser muy bonito en cierto aspecto y va a tener sus contras también, porque darle mucha libertad al sistema de enseñanza también permite que cualquiera llegue y enseñe cualquier cuestión, ¿cierto? Entonces ahí también vamos a ir viendo problemas en esos aspectos. Se construyen edificios como el Teatro Municipal, el Mercado Municipal y el Congreso Nacional. ¿Qué hay de común en todo esto? Modernización, modernización, modernización. Mejoramiento en la locomoción colectiva, gracias a los tranvías y la tracción animal, carros de sangre o carros de sangre, que son la carreta con caballo que se servían como taxis en la época. Reforma en la Constitución de 1833, se le quita el poder al Ejecutivo en beneficio del Congreso. Esto me lo anotan porque esto es importante para el futuro. Acá hay un cambio, porque al quitarle poder al presidente y otorgarle poder al Congreso, el presidente con el Congreso no se van a empezar a llevar muy bien. Y de hecho, para el final del periodo liberal va a haber una guerra civil entre presidenciables y congresistas. Pero no quiero, ya spoileé, pero no quiero irme en eso todavía, ¿ya? La cosa quiero que quede clara es que se le va a quitar poder al presidente a través de las leyes y se le va a otorgar al Congreso para equilibrar un poco las cosas. ¿Dudas hasta acá? Recordamos a las personas que han llegado hace poco colocarse presentes en el chat. Pucha, a mí me gustaría vivir en el campo, dice el Máximo. Sí, pareciera que mucha ciudad, en esta época, la ciudad era la maravilla, ¿ya? Probablemente el Máximo de 1873 o 74 habría dicho, oh, me encantaría ir a vivir a la ciudad, ¿ya? En esta época, popularmente, lo que la llevaba era irse del campo a ir a vivir a la ciudad, ¿ya? Eh, Abandonar el campo y adoptar un estilo de vida más moderno. Ya yo transformarme en un, no sé, ir a estudiar o trabajar en algún lugar. Esa era lo que la llevaba, comillas, la llevaba en esa época. ¿Me entiendes? De hecho, entrando en materia social, va a haber muchos problemas de la gente porque va a haber mucha gente que del campo vaya a vivir a la ciudad. Y estructuralmente las ciudades no estaban preparadas para recibir tanta gente. ¿Eso qué va a provocar? Problemas que vemos, por ejemplo, hoy en día presentes en las comunidades de extranjeros, ¿ya? Extranjeros que llegan, por ejemplo, a vivir en precarias condiciones, lo mismo va a haber pasado en esta época. Y por eso digo que la historia es cíclica, muchachos, porque los procesos humanos son así y se van repitiendo, ¿ya? En esta época también hubo gente que llegó y no tenía dónde vivir. Tuvieron que vivir 20 personas en un territorio pequeño. Se crearon en ese tiempo un sistema de casas que se llamaban CITES, que era un largo pasillo con puras habitaciones y un baño compartido, por ejemplo. Entonces las condiciones higiénicas, de salud, de vivienda, eran paupérrimas, ¿ya? Sin hablar todo este tema del conflicto religioso, de que mucha gente, hay gente que no va a poder dónde tener enterrar a sus muertos, eh, mezclándole eso con la gente viviendo en la calle. Este periodo va a ser un periodo de crisis, ¿ya?
Se le llama también el periodo de la cuestión social, pero no me quiero enfocar eso porque lo que estamos viendo es netamente historia política, ¿ya? De ahí vamos a abordar el tema social. Pero la historia es cíclica. Siempre hay momentos de crisis y momentos bonitos en la historia humana. Luego va a venir el gobierno de don Aníbal Pinto, pero estaba viendo la hora y creo que lo vamos a tener que dejar hasta acá, ¿ya? Nos queda el gobierno de Aníbal Pinto, si no me equivoco, que tiene que ver con la guerra del Pacífico, ¿ya? Estamos en el próximo capítulo. En el próximo capítulo, guerra del Pacífico, y después vendría, los chilenos son buenos para pelear, ¿no? Porque después viene ya el gobierno de Santa María, todo perfecto, impulsa la economía chilena, después de la guerra del Pacífico, todo bien, ganamos, somos bacanes, y después viene el gobierno de Balmaceda, donde los chilenos se aburren y empiezan a pelear entre ellos de nuevo. Pero hasta ahí llega la República Conservadora, ¿ya? Nos queda harto por ver aún, pero lo vamos a dejar hasta acá. Hasta el señor Aníbal Pinto. Aníbal Pinto Garmendia, porque él es el tatarabuelo de Germán Garmendia, el youtuber, ¿ya? No, mentira. No, es super cáncer de apellido nomás. ¿Se imaginan? Sería chistoso. Eh, Bien, lo dejamos hasta acá. Si no hay mayores dudas, si no hay consultas, se puede retirar. Recuerda estar Tío, ¿me atento puede al dejar Classroom. presente? ¿Cómo? ¿Me puede dejar presente? Por supuesto, recuerda escribir en el chat. ¿Quién Es fue? que ¿Quién yo dijo tuve Máximo? problemas con el Ah, link, está por bien, eso entonces no llegué escribe. tarde. Sí, no se preocupe. Más vale tarde que nunca en las clases virtuales, muchachos, eso que quede claro. Si no colocó presente en el chat, ahora es el momento, o si no, morirá en el olvido. Bien, muchachos, agradecerles su presencia. Nos vemos la próxima semana. Cualquier duda está en mail, Classroom. Ya estén atentos, no se atrasen en las actividades. Y eso, nos Ya. vemos el próximo martes. Que estén muy bien. Chao. Chao, chao.